En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. El texto evangélico que leemos el día de hoy completa el de la semana pasada. Este capítulo 18 que hemos venido leyendo estas 2 semanas es conocido por los estudiosos como el capítulo eclesial, es decir, San Mateo ha juntado en este capítulo 2 enseñanzas fundamentales acerca de cómo debe de vivir la iglesia, la comunidad. Y por eso la semana pasada uno de los elementos más importantes en la comunidad es que la comunidad no puede ser un hongo, no podemos ser una serie de islas que se juntan solamente para la celebración, sino que debe de ser efectivamente una verdadera comunidad. Tenemos que interesarnos los unos por los otros y por eso la semana pasada veíamos cómo era fundamental el que nosotros tuviéramos interés por la salvación de nuestros hermanos. Si ves que tu hermano peca, si ves que tu hermano hace algo que no es conveniente, pues llámale la atención, corrígelo, de tal manera que todos podamos ir caminando como comunidad. No podemos dejar a nadie, decíamos la semana pasada, ver que alguien se está ahogando, que alguien tiene un problema dentro de la comunidad y pues a mí no me interesa. Las comunidades son eso, un grupo de hermanos y hermanas que van caminando juntos y en donde todos nos interesamos los unos por los otros. Esto pues de manera fundamental dentro de nuestras familias. La familia, decíamos ya la semana pasada, pues es la célula más pequeña dentro de la comunidad eclesial. Este pensamiento se completa con la instrucción que nos da hoy el Señor. No solamente tenemos que ver por la salvación de los demás y estar interesados los unos de los otros, sino que también en las comunidades pues se va dando ese roce natural, nos rozamos unos con otros y entonces pues vamos teniendo diferencias y esto nos tiene que llevar forzosamente al perdón. Una comunidad tiene que ser una comunidad de perdón, una comunidad de acogida, una comunidad en donde todos nos interesamos los unos por los otros, pero a la hora que vamos caminando todos juntos, pues tenemos ciertas diferencias. Los esposos a lo largo de su vida, pues van teniendo diferencias. Los padres con los hijos con los padres,
los amigos entre sí, con la misma comunidad, y esto es algo que pues no podemos nosotros evitar, es algo que siempre va a pasar, de tal manera que el perdón tiene que estar siempre siendo una de las características, una de las notas características de los cristianos, porque esto es como nosotros vamos construyendo la comunidad, una comunidad de amor, una comunidad que se respeta y una comunidad pues que a veces solamente, como dirá más adelante San Pablo, se tolera. No todos, como dice el viejo refrán, pues somos monedita de oro para caerle bien a todos. De manera que son las dos grandes instrucciones sobre cómo debemos de ir ayudando a la construcción de la comunidad. Por un lado, tenemos el tema de interesarnos los unos por los otros y por el otro lado tenemos el tema del perdón. En este tema del perdón y en el tema de la comunidad, pues tiene que caer forzosamente nuestra reflexión sobre el elemento que las genera, el elemento que los motiva, es su motor, y este no puede ser otro sino el amor. Si yo no tengo amor por mi hermano y veo que se está ahogando, pues lo voy a dejar ahogarse, no voy a arriesgar mi vida. Decíamos la semana pasada que cuando vamos a corregir a algún hermano, pues corremos el riesgo de meternos en algún problema en la corrección. Solamente el que ama se arriesga, solamente el que ama pues es capaz de afrontar en un momento determinado que el otro pues tenga una reacción. Decíamos que en la carta a los Hebreos nos dice que a nadie le gusta ser corregido. En ese momento hay una reacción interna, nuestro yo se alebresta, ¿no? Esa soberbia y ese egoísmo que está siempre presente en nuestros corazones, pues sale en ese momento y a nadie le gusta. Y decíamos la semana pasada, pues para llevar la fiesta en paz, pues calladito me veo más bonito. Solamente el que ama es capaz de corregir, porque es el que se arriesga a tener esa posible reacción de parte de la persona. Lo mismo tendríamos que decirlo en el tema que hoy nos toca sobre el perdón. ¿Qué tanto amas? ¿Qué tanto perdonas? Ese es, de alguna forma, siempre les he tratado de ir diciendo, lo que no se mide, pues es difícil saber dónde andamos, ¿verdad? ¿Qué tanto amo? Bueno, pues entre algunos de los elementos, de los indicadores que podríamos tener sobre el amor, pues uno de ellos tiene que ser forzosamente el tema del perdón. ¿Hasta cuánto amo? ¿Cuánto es entonces mi capacidad de perdonar? Ahí puedo irme dando cuenta qué tanto se ha desarrollado en mí el amor. Hoy el tema que nos propone dentro de la reconciliación es cómo vamos nosotros acotando nuestro perdón. Fíjense ustedes cómo nuestro mundo hoy siempre está tratando de medir cuánto es lo mínimo. ¿Cuánto es lo mínimo que necesito para pasar? Y generalmente, díganme si no, generalmente, ¿verdad? Siempre habrá pues alguien que no sea así, pero generalmente decimos, bueno, pues con el 7 la hago, ¿no? O sea, como que tratamos de llegar al 7 y no estamos viendo nunca el 10. Si saco 7 ya la hice. Generalmente el pensamiento de los jóvenes pudiera ser en general así. Siempre hay quien está siempre pues obsesionado por el 10, ¿verdad? Pero pues ¿para qué tanto, verdad? Con el 7 la hacemos, ¿no, muchachos? Ok. Muy bien, pues este es el tema de el ir acotando, y el amor de Dios no puede acotarse. El texto que hoy escuchamos dice al principio, se acercó Pedro y le dijo, Maestro, ¿cuántas veces, se fijan? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Dame un número. Él propone 1 y se va a ir largo. Va a decir hasta 7 veces. Y digo se va a ir largo porque bueno, ya para estas alturas seguramente él ya habría aprendido algo del maestro y entonces se va a ir un poquito largo porque en la Misná el número para el perdón sería el 4. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano?
pues la Misná nos indicaría que 4 veces es suficiente, ¿verdad? No te la bañes. Ya viniste una vez, bueno, te perdono. Otra vez, bueno, te perdono. Otra vez, bueno, te perdono. La cuarta, vienes y otra vez te perdono. Quinta, ahora sí hasta aquí llegaste, compadre, ¿no? San Pedro se va largo, dijo, le voy a poner 3 más, a ver qué me dice el Señor. Porque la pregunta es ¿cuántas veces, no? Y dijo, ¿hasta 7? O sea, como diciendo, wow, o sea, ¿hasta 7 veces tengo que perdonar? Y entonces la respuesta de Jesús es totalmente inexplicable. Pedro, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Es decir, el amor no lo puedes acotar. Tú no puedes decir, ¿hasta cuánto voy a amar a mi esposa? A mi esposo, a mis papás, ¿hasta cuánto? ¿Cuánto es el límite? No tiene límite. No podemos ponerle límite al amor. Por lo tanto, no podemos ponerle límite al perdón. Por lo tanto, no podemos ponerle límite al arriesgarnos para salvar a un hermano que está caminando por el camino de la oscuridad. No puede haber límites. ¿Cuánto es lo máximo? No existe esa palabra. No le podemos preguntar al Señor eso. ¿Cuánto? Porque la respuesta siempre será todo. ¿Recuerdan lo que decíamos la semana pasada? Y van a ver cómo está todo en la misma línea. Decíamos, si no te hace caso a ti, ve con otros 2. Si no le hace caso a ustedes, pues entonces a la comunidad. Es decir, recuerdan que decíamos, no es que esté poniendo un límite y al final, bueno, pues ya de plano, como decía la semana pasada, el texto de la primera lectura, pues ya, si no les hace caso, pues él solito se va a morir. O sea, digo, tampoco lo puedes agarrar y del pescuezo y hacerle manito de puerco y llevártelo a la salvación. Pues no podemos. ¿Por qué? Porque al final de todo esto está la libertad. Pero la instrucción, decíamos la semana pasada, es insístele una vez y otra vez y otra vez y otra vez. O sea, no te des por vencido, ayúdalo, trata de rescatarlo para que no se condene, para que tenga vida y la tenga en abundancia. Es lo mismo ahora. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Pues todas las veces que necesites, 1, 2, 3, 4, 5, todas las que necesites, no te canses. Y esto pues obviamente tiene que ver con la dimensión del amor. Es la medida como vamos dimensionando el amor en nuestros corazones. Una cita que ya hemos visto con mucha claridad es la de Juan 3:16. ¿Cuánto amó Dios al mundo? Nuevamente la pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto? Juan responde, tanto hasta entregar lo más amado, su Hijo. Es decir, nuevamente, la medida del amor es esa, darte completamente, es ir hasta el extremo. Es ir hasta el extremo. No podemos conformarnos con menos de esto. Nuestro amor tiene que ser así, hasta el extremo, para que si el amor es el que empuja la reconciliación, pues mi amor tiene que ir caminando hacia el extremo. En el capítulo 13 de San Juan, nuevamente Jesús repite esta idea de llegar hasta lo máximo. Dice, y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y hoy nuestra sociedad siempre busca acotar. Siempre busca quedarse así como que, ¿por qué tengo que darme todo? ¿Por qué tengo que darlo todo? Hay un dicho, ¿verdad? Ya ven que siempre salgo con mis refranes y dichos porque van expresando el pensamiento, la mentalidad de la gente. Y dice, a la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. Ese es un pensamiento completamente pagano. Ese no es el pensamiento de un cristiano. Se trata de darnos completamente. Cuando estoy con las parejas, que les explico el tema de la relación que tiene que haber y cómo tiene que funcionar esto,
creo que ya se los decía en alguna ocasión, les digo, yo se los pongo en la línea de, bueno, ¿tú cuántas canicas tienes? Pues a lo mejor uno tiene 8 canicas. ¿Y tú? No, yo tengo 5. Muy bien, échame tus 8 y tus 5, bueno, ya tenemos 13. Ahora cada uno tiene 13. Te di todas mis canicas a ti y tú me diste todas tus canicas a mí. Ahora tenemos los dos 13. No es, bueno, ¿tú cuántas tienes? 8. ¿Y tú? 4. Híjole, no, pues 5. No, pues te doy una a ti, ¿verdad? ¿Y tú qué me das? No, pues yo, para no quedarme, te doy 2. Pues no. Esa es la mentalidad del mundo, esa es la mentalidad pagana que no permite que se construya la comunidad. Y siempre en las comunidades nos quedamos a medias. El padrecito dice, no, pues quién sabe, aquí te doy tantito, pero yo me reservo para mi tiempo, para mi cesto, para la. Y no me doy completamente a mi comunidad. Y la comunidad dice, no, pues sí, el padre nos está necesitando para esto y para el otro, pero no, mejor me quedo en casa, me quedo a ver la televisión, me quedo ¿Sí? No es una entrega completa, total. El lunes es para mi fútbol y el miércoles es para no sé qué y el jueves, pero todo lo demás, mi vida, es para ti. Eso no es totalidad. El amor tiene que ser siempre y se debe de medir en la línea de la totalidad. Todo mi amor completamente para ti. ¿Por qué? Porque lo vas a necesitar precisamente en el momento en que te roces. Lo vas a necesitar en el día en que tengas que corregir al esposo o a la esposa, al hijo o al papá. Te quiero mucho, papá, y tanto te quiero que me arriesgo a decirte, imagínate, que te vas a poner con tu papá y le vas a decir, papá, esta actitud que estás tomando no es propia de ti, mácatelas. En principio, pues, quién sabe cómo se ponga el asunto, a lo mejor después papá, si tiene un poquito de chance, reflexión y dice, tienes razón, hija o hijo, me equivoqué. Pero en ese momento solamente el amor nos puede impulsar a hacer cosas extrañas, arriesgadas como esto. Lo mismo en la línea del perdón. Solamente quien ama es capaz de perdonar de corazón. Solamente quien ama es capaz de perdonar de corazón. Por eso Jesús, que nos ama infinitamente, dice, y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. ¿Tú cómo amas? ¿Cómo amas a tu papá? ¿Hasta el extremo? O ahí vamos viendo a ver hasta dónde da la mata. ¿Hasta dónde amamos? Nos vamos acostumbrando en el mundo a acotar incluso el amor. Y por eso es que muchos matrimonios pues no funcionan. Porque siempre van realizando su relación con un amor acotado. ¿Hasta cuánto debo de hacer? ¿Hasta cuánto debo de amar? ¿Hasta cuándo me debo de sacrificar? Siempre vamos midiendo un hasta cuánto. Cuando que el Señor nos dice, siempre, todo, inténtalo otra vez y búscalo e insiste una vez y otra vez hasta que se dé la conversión, hasta que podamos encontrar un punto de encuentro entre nosotros dos. Es el amor el que va impulsando esta situación. Y en esta situación del amor, uno de los elementos que empiezan a darnos una luz diferente en nuestra relación con los demás es que el amor lo primero que hace es excusa. El amor excusa. El amor siempre piensa bien de la otra persona. Quisiera leerles este textito porque es muy rico. El texto que ya lo conocemos bien, no lo cito de memoria, sino les invito a verlo en sus Biblias de 1 Corintios 13, capítulo 13, los versículos del 4 al 7. Es un texto muy citado, muy recurrido, pero sin embargo poco analizado, poco reflexionado. Leo los versículos del 4 al 7. Dice, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse, ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad.
El que tiene amor lo sufre todo, lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo. La persona que tiene amor es una persona que es capaz de tener una visión diferente del mundo y de la persona. Yo veo en mi trato, y trato mucho con las personas, en el tema pues de la resolución de conflictos, particularmente entre los esposos, ¿no? No hay semana que no lleguen 2, 3 parejas o 2, 3 personas que tienen pues problemas en su matrimonio. Muchos de ellos jóvenes, otros no tanto. ¿Cuál es el problema generalmente en los matrimonios? ¿Por qué se dan los problemas? El tema es ciertamente falta de amor. ¿Y cómo se expresa? ¿Cómo se expresa esa falta de amor? Bueno, pues cada uno de nosotros hemos ido creciendo en un ambiente particular. En nuestra casa, nuestros ambientes de cuando fuimos adolescentes o cuando fuimos jóvenes. ¿Sí? Imagínense una persona que creció en una casa en donde pues siempre se veía pues menospreciado. Cuando era más joven, ¿no? En mi tiempo de juventud, pertenecía a los Scouts y entonces estábamos en un campamento y bueno, pues en las noches no se pueden dejar o no se deben de dejar los trastes sucios porque luego en la noche pues puede venir algún animal a buscar la comida, la huele y pues luego tenemos problemas, ¿no? Entonces en la noche siempre había que lavar. Y bueno, pues para lavar no es que uno tiene ahí un lavandino y le abre el agua y a todo dar, ¿verdad? Si aún en las casas le sacamos la vuelta a los platos en la noche, ¿verdad? Bueno, ahora imagínense en el monte que hay que ir al río todo oscuro, llevarte una lamparita y ahí a ver si no me sale un lagarto, ¿verdad? No existen pues, aquí, pero todo el mundo dice a ver si no te sale un lagarto. Total que estábamos terminando de cenar y entonces el jefe de la patrulla, el jefe del grupito aquel, dice, pues hoy en la noche va a lavar los platos el más tonto, ¿no? Y entonces solito se levanta uno cuyo nombre omito para no involucrar a los inocentes y dice, ¿por qué siempre yo? Nadie mencionó su nombre. Esto nos da una idea de cómo muchas veces etiquetamos a la persona y esa etiqueta terminas creyéndotela. Soy el más tonto, soy el feo o la fea, soy lo que sea, ¿no? Si además de eso me dijeron que soy el más ignorante y que no tengo capacidades y que, bueno, tantas cosas, o quizás fui pues muy golpeado, ¿verdad? Apenas si decía algo y tuve un papá pues muy violento, una mamá muy violenta y por cada cosa que decía, si decía pío, sopas, ¿verdad? Me golpeaban. De manera que cuando llegaba mi papá pues trataba de esconderme y eso me fue haciendo una persona timorata o bien una persona que aprende a defenderse. Yo veo mucho, por ejemplo, en los más chiquitos de las familias, sobre todo en las familias que son pocas hoy, que tienen ya una familia un poquito más grande, 4 o 5, ¿verdad? Pues vemos que el chiquito es bien bravo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene hermanos grandes y hay que defenderse de estos canijos porque si no me dejan sin postre, ¿verdad? Entonces de volada hay que irse sobre el postre porque si no el otro me lo vuela, ¿verdad? O sea, tengo que ir buscando la forma de ir pues saliendo adelante, ¿no? Bueno, todo esto lo va aprendiendo, lo vamos aprendiendo, se va constituyendo en una forma de reaccionar. Y esta forma va creando como si lo uso en los términos nuevos, ¿verdad? Que yo creo que ya la mayoría utilizamos, ¿verdad? Es una forma de decodificar el mensaje. Hay un mensaje y yo cómo lo decodifico, qué es lo que realmente entiendo. El otro me dice te quiero, yo entiendo te odio. El otro te dice te necesito y yo entiendo hazte a un lado. Pero esto es porque se fue generando a lo largo de mi vida
un patrón. Y entonces con este patrón ahora es como yo decodifico el mensaje. Y entonces si el otro me dice, hola, ¿qué? ¿Por qué? Hola, ¿qué tienes o qué? No, nomás te preguntaba si estabas bien. Sí, por sí estoy bien, ¿y qué? No, pues bueno, ok, basta, ¿no? Sí. O sea, siempre defendiéndome, siempre a la defensiva porque así aprendí. ¿Y quién me ayuda a cambiar? ¿Quién va a hacer que esta conducta ahora cambie? Imagínense en un matrimonio. Solamente cuando hay amor. Cuando hay amor puedo empezar a entenderte. El primer punto en el amor es comprenderte. Es saber que esto que está pasando ahorita, pues procede de tu vida anterior. Y no sentirme agredido ni ofendido porque en un momento tú reaccionaste de tal o cual forma. Pero ¿esto qué incluye o qué involucra? Un conocimiento mucho más profundo de la persona. Hoy los muchachos tienen noviazgos sumamente superficiales. Una de las cosas que se han incluido dentro de los procesos de nulidad dentro del tribunal eclesiástico ha sido pedirles a los que están en este proceso que nos digan un poquito más sobre su vida de solteros. ¿Cómo fue tu vida en tu casa? ¿Cuántos hermanos tuviste? ¿Cuál era la relación que existía entre tu familia, con tus hermanos, con tus padres? ¿Cómo se relacionaban tus papás? ¿Cómo se relacionaban tus hermanos contigo? Tener un poquito, algo de información acerca de la persona para poder entender después las reacciones que se dieron después del matrimonio y decir, pues es que esto venía mal desde el principio. Te casaste con una persona que no conocías. Y obviamente por eso dicen, es que me lo cambiaron. No, así era. Nada más que cuando somos novios, pues muchas cosas que ocurren en nuestra casa, pues no ocurren en nuestra relación de noviazgo. Pero cuando nuestra casa es ahora la casa de los dos, pues entonces lo mismo que ocurría en mi casa ocurre acá. Las mismas reacciones que se daban allá, ahora están acá. Y entonces, cuando esto no se madura, cuando a lo largo de todo esto no se va desarrollando una relación humana profunda que me ayude a conocer a los demás, pues entonces el amor no va a ser comprensivo. Y no te voy a comprender, porque ni siquiera sé por qué me tratas así. El rescate está en que yo puedo decodificar ahora de una forma diferente tu reacción y entonces te perdono. Entonces te perdono. ¿Cuánto? Todo. ¿Cuántas veces? Todas. Hasta que esto cambie. Va a llegar un momento que con mi ayuda y bueno, sabiendo cómo es que ocurren todas estas cosas, como le digo, bueno, trata de ayudar un poquito a ver, pues, ¿por qué reaccionas así? Muchas veces aquí es en donde entra un poquito la ayuda del psicólogo, que lo podría hacer un sacerdote. Pero imagínense si no, nuestros hermanos psicólogos se nos mueren de hambre, ¿no? Y además, pues, yo no tendría el tiempo, o sea, no es ya la parte, si se fijan, es una parte humana, que tiene que ver con una visión diferente de la vida. Entonces yo empiezo a entender, sí, pues si cada rato mi papá me decía que era un menso, pues ahora yo pienso, creo que soy un menso, ¿verdad? Y luego eso me lo llevé a la escuela. Y como yo ya pensaba que era un menso, pues entonces todos me decían, ay, qué menso, sí, pues es que eso soy, ¿verdad? Y así vas creciendo. Y entonces cuando dicen que se levante el más menso, pues yo, ¿verdad? O sea, estoy etiquetado y esa etiqueta ya me queda muy bien. Y no. Entonces el esposo o la esposa que me ama, ¿verdad?, me empieza a ayudar a decir, no, eres hermosa, eres bella, eres muy inteligente, fíjate lo que has hecho, lo que has decidido. Y uno empieza a decir, oye, sí es cierto. Pues a lo mejor no soy la modelo despampanante de las revistas de modas, pero tampoco así como que tirada a la basura, pues no, ¿verdad?
Y entonces, ¿qué va a pasar? Empieza a crecer la autoestima. Y la relación cambia. Empezó por el entendimiento que tiene que dar un corazón que perdona, porque claro que en el momento en que la otra persona te responde gacho, ¿verdad?, está reaccionando. Y entonces me responde feo, me grita. ¿Por qué me dices eso? Ay, y a veces nos enganchamos. ¿Es que tú? Y ya valiste, ¿verdad? El demonio va a sacar ahí. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Todas las que necesite, hasta que cambie. Pero como hoy los muchachos tienen poca paciencia, pues entonces rápidamente entra el proceso de destrucción. En vez de entrar en un proceso de revisión, no de destrucción. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué ella me responde así? ¿O por qué yo respondo de esta forma? El amor es comprensión, el amor es comprensivo. El amor no guarda rencor a la otra persona. Si ustedes se fijan, en el capítulo 23, en el verso 34 de San Lucas, vamos a ver el gran amor de Dios, el gran amor de Jesús en una expresión que es humana. Jesús está siendo crucificado y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? O sea, Jesús ama y excusa y entiende, trata de entender. Hay un texto que, si están todavía ahí en Corintios, si no fueron ahorita a esta cita de Lucas 23, en el capítulo 2, en el verso 8 de la primera carta de Corintios, dice lo siguiente. Esta ya es una reflexión tardía de la iglesia en Pablo. Dice en el verso 8: esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente, pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Por qué crucificaron a Cristo? Porque eran bien gachos. No. Si ustedes leen con detenimiento el Evangelio de San Juan, van a encontrar que la causa real de la crucifixión de Cristo es porque Cristo se hace Dios, se presenta como Dios. En diferentes partes del Evangelio Jesús dice: yo soy, que en hebreo sonaría Yahvé. Esto pues era una ofensa horrible, así habían sido instruidos. Vean San Pablo. San Pablo, un hombre tremendamente religioso, amaba terriblemente a Dios, tremendamente amaba a Dios. ¿Y por qué perseguía a los cristianos? ¿Por gacho? ¿Porque les caían mal? No. Porque él pensaba, según los criterios, el cliché que tenía en la cabeza, él pensaba que los cristianos eran mala onda, que estaban destruyendo el judaísmo, que tanto él amaba. Y entonces los persigue. ¿Hasta qué? Se encuentra con Cristo y le dice: ¿por qué me persigues? Ah, chihuas, ¿a ti no te persigo? Sí. A mí, al Yahvé, al Dios que tú amas, es al que estás persiguiendo. Ay, Carlitos, para atrás los fielders. Padre, perdónalos. No saben lo que están haciendo. Muchas de nuestras reacciones, hermanos, son instintivas, porque así fuimos condicionados en muchas áreas de nuestra vida. Esto cuando vivimos en comunidad, porque decimos este capítulo 18 habla de la comunidad. Muchas de las cosas, algunos de ustedes han tenido algún encuentro cercano conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque así fui instruido. O sea, tuve un padre muy recto, muy firme, muy enérgico, ¿verdad?, en donde no había mucha chance para caminar fuera. O sea, la línea por la que tenía que caminar era bastante estrecha, no había mucha chance de bandear. Así crecí. Obviamente, después
de muchos años de esta formación, así soy. Y entonces llega el punto, cuando en otra parroquia, cuando empezaba mi ministerio, que si cuando me ponían las ofrendas sobre el altar, en vez de ponerla exactamente sobre un lugar, la ponían en otro, pues yo me violentaba, ¿verdad? Y aunque a lo mejor no decía nada, pero se me cuadraban los ojos y la boca y todo, ¿verdad? Y los pobres ministros espantados y ya no, ¿qué? ¿Nos odia o qué? No, es una reacción natural, porque si esto hubiera pasado en mi casa, pues eso hubiera sido la reacción, y entonces yo inmediatamente, y para que no hubiera reacciones, pues siempre las cosas tienen que estar exactamente donde deben de estar. Decía mi papá, cada cosa en su lugar, y eso quería decir, en su lugar, ¿sí? No cerquita del lugar, no, en su lugar. Y entonces yo voy creciendo como si fuera un rompecabezas. Cada pieza tiene un lugar, nada más ese, ahí tiene que estar. ¿Qué pasa entonces en la reacción de la comunidad? No, el padre se espelote y es normal. Y entonces se da el enfrentamiento entre la comunidad y el padre. Pero en la medida en que vas conociendo que el Padre solamente reacciona así en estas cosas, entonces dices, se me hace que es por su formación. Y entonces Él quiere ser malo cuando es enérgico, no. Cuando es ordenado, no. Cuando se enoja porque no están las cosas ordenadas, ¿es malo? No, es ordenado. Y estas reacciones vienen de adentro. Y entonces, ¿qué ha hecho mi comunidad a lo largo de estos 23 años? Ayudarme a ir entendiendo lo que ahora comprendo con gran claridad y que hace 23 años no entendía por qué reaccionaba así. Y entonces ahora cuando me lo ponen chueco, inmediatamente viene el impulso. Ese no se ha quitado, pero entonces yo lo controlo. Y entonces poco a poco en el interior va habiendo paz. ¿Por qué? Porque ha habido una comunidad que me ama. Porque ha habido una comunidad que me corrige. Decíamos la semana pasada. Ves que tu hermano peca y se le encrispa y se arranca el bigote, pues ayúdalo, no lo dejes así, si realmente lo amas. Esto que pongo a nivel de la comunidad y poniéndome de ejemplo en la comunidad, es lo mismo que pasa en las pequeñas comunidades de la casa. Estas reacciones y estas formas de ser se manifiestan entre nosotros en todos los ámbitos de nuestra vida. El amor es comprensivo. El amor no lleva cuentas del mal. La vez pasada se jaló el bigote y no lleva cuentas del mal. Entiende, Padre, perdónalos. Mira al pobre Pablito, Chivas, tanto que te quiere y cómo nos da de patadas. Pues pobrecito, Pablito traía una idea completamente equivocada todavía de lo que era la redención. Y así nos pasa. Sobre todo los muchachos, que a veces no entienden a los papás. Pues es que tendríamos que ver un poquito hacia atrás de la vida de mis papás, ¿verdad? Que no conocemos, porque la vida que conocemos son las vidas de hoy de nuestros papás. Ustedes, la comunidad de la Santa Cruz, conocen a un Padre Ernesto diferente. Y los que van llegando a la comunidad en los últimos años, uno diferente de cuando llegó. Porque la comunidad nos va moldeando, nos va ayudando en el amor, ¿sí? Y entonces vamos cambiando y se va generando una verdadera relación de amor, que es lo que el capítulo 18 de Mateo trata de proponer. Un amor en el que te interesas de que el Padre cambie, de que no sea así como es, porque le hace mal. Al rato vamos a tener que andar haciendo una cooperación para cambiarle un hígado, ¿no? A lo mejor nos ahorramos eso y eso pues mejor no lo ponemos en otra parte, ¿verdad? Pero hay que ayudarle para que esto cambie, ¿sí? Y esto requiere del perdón, del entendimiento, del amor. Y esto no se puede dar, mis amados hermanos, si no tenemos relación con Dios.
Hemos insistido hasta la saciedad sobre el texto de Romanos 5:5. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Qué tanto amor? Ahí está el punto. ¿Qué tanto me intereso por mis hermanos? Depende de qué tanto amor. ¿Qué tanto soy capaz de entender y perdonar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a los demás? ¿Qué tanto? Pues eso, mis amados hermanos, solamente depende de la cantidad de amor que Dios haya puesto en tus corazones. Y por eso regreso nuevamente a la insistencia de la vida espiritual. El problema de los matrimonios hoy es que no oran, no van a misa, no se confiesan, no comulgan, no tienen relación con Dios. ¿Sí? Y la única fuente del amor de Dios, como lo hemos repetido tantas veces, es Dios. Juan, su primera carta en el capítulo 4, versículo 8, dice, Dios es amor. Y mientras tú no le permitas a Dios entrar completamente a tu vida, vas a ser una persona destructora de la sociedad. Porque ni te vas a interesar por ayudar a tus hermanos a salir adelante, ni tampoco te va a interesar perdonar al que te ofendió. Y ya no digas 3 o 4 o 5. A veces de mecha corta, hasta aquí llegaste y no te vuelvas a acercar más. La vida cristiana, hermanos, no es esto. No es la comunidad, no es la asamblea. En mi secundaria pues creo que hasta secundaria llegó el tema de las asambleas. ¿Qué son las asambleas? Pues es la reunión de todos los alumnos de la escuela. ¿Y eso quiere decir que son hermanos? No. ¿Y eso quiere decir que los amo? No. Simplemente pues es la gente que va a esta escuela y que nos reunimos una vez en X tiempo para hacer honores a la bandera o lo que sea. Esto es una asamblea. Aquí nos reunimos para orar. Aquí nos reunimos para conocer a Dios, para cargar las pilas. Pero la comunidad cristiana, a la hora que sale de este templo, sigue siendo comunidad cristiana. Cuando salgo de este templo, mi esposa y yo somos comunidad cristiana y nos amamos. La vida cristiana tiene que ver con el amor, porque la vida tiene que ver con el amor. Tiene que ver con el amor en mi casa. Ahí es donde soy cristiano. Con la gente de mi trabajo, con la gente de mi empresa, con la gente de mi escuela. Ahí soy cristiano. Y esto es lo que diferencia el cristianismo de todas las demás religiones y de todas las demás filosofías. Pero si no tenemos oración, si no le dedicamos suficiente tiempo al contacto con Dios para que Dios se impregne nuestra alma, hermanos, nunca vamos a perdonar a nadie. Nunca vamos a llevar una relación plena, perfecta en nuestra relación de familia y pues qué digamos de familia en la comunidad mucho menos. Una comunidad que no ora es una comunidad egoísta. Un hombre que no tiene contacto con Dios siempre será víctima de sus pasiones y obviamente eso le llevará a destruir cualquier clase de relación que logre establecer con los demás. Les insisto una vez más, hermanos, oren, tengan vida espiritual. El capítulo 18, en todo lo que leímos, ni una sola vez menciona la palabra amor. Y sin embargo, sustrato, lo que está detrás de todo este capítulo 18 que tiene que ver con la comunidad es el amor, porque este es el motor de toda relación humana. Busquemos incrementar en nuestra vida la vida espiritual para que todas nuestras relaciones puedan seguir caminando hacia la perfección. Tengamos una capacidad ilimitada de perdonar y tengamos un gran interés por la salvación de los hermanos. Alabado sea Jesucristo.